Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, profesor. Espero que tenga un excelente día. Feliz Navidad. Mi nombre es Emanuel Enrique Matargueas y voy a hacer presentación de el video sobre los clusters, los centros de datos en la era de la inteligencia artificial. Esta es mi cédula. Yo creo que ahí ya se ve y listo. Primero que nada, para hacer una pequeña introducción, la informática como tal ha tenido cambios trascendentales desde los últimos hallazgos y descubrimientos de la inteligencia artificial, y a medida como la cantidad de información de procesamiento ha aumentado, asimismo ha sido el aumento en el tamaño de los clusters y los centros de datos. Entonces voy a hacer presentación y explicación de este tema como tal. Propiamente podemos observar que primero que nada el futuro de los clusters con la inteligencia artificial se basa y se precisa en el hardware especializado para cada uno de los tipos de centros de datos y de clusters, en los cuales las GPUs, las TPUs, las ASIC y los chips neuromórficos optimizados son utilizados para propiamente las redes neuronales. La inteligencia artificial necesita una cantidad absurda de información para poder funcionar de manera apropiada, entonces es necesario de hardware especializado para este tipo de propósitos. El hardware se produce a escala y es utilizado desde hogares con sus tarjetas gráficas, que serían las GPUs, hasta centros de datos que utilizan cientos de gigas al mismo momento para procesar una eh, propia red neuronal. Entonces, por ese lado tenemos eso. También tenemos la memoria revolucionaria, por ejemplo el HBM en expansión y la tecnología CXL para la agrupación de memoria entre los nodos, una interconexión avanzada por la cual se pasan redes multicanal con conmutación óptica y latencia ultra baja, sumamente necesaria para tener velocidades óptimas para el usuario final, y la refrigeración líquida, con diseños basados en chiplets con recuperación de calor residual. Esto con el propósito de tener sistemas eficientes, resistentes al calor, debido a la alta cantidad de procesamiento de hardware que es necesario para este tipo de propósitos. En el caso de los clusters y de los centros de datos que son utilizados para el entrenamiento de la inteligencia artificial, se utilizan aceleradores de GPU, los cuales, por ejemplo, son el H100 y el A100, que por cada uno de los nodos dentro de propiamente el acelerador como tal se tienen entre 4 y 8 GPUs. Si cada una de estas GPUs tiene 10 gigabytes de procesamiento, entonces en general estaríamos hablando de 40 a 80 gigabytes por cada nodo como tal. En un cluster específico podrían ser 10 nodos, por lo tanto estaríamos hablando de 800 gigas mínimo para el procesamiento de un cluster de inteligencia artificial. Entonces es una cantidad abrumadora de tarjetas gráficas que están siendo utilizadas para este propósito. Una interconexión de NVLink InfiniBand de 200 a 400 gigabytes con RDMA directo a la GPU. Entonces ahí estamos solucionando esta solicitud de tanta información de gigabytes por parte de las GPUs, y una memoria HBM de 40 a 80 gigabytes por acelerador, con estados sólidos de SSD, NVMe en RAID. Entonces esta propiamente es el equipamiento necesario para poder utilizar y tener un cluster de entrenamiento de inteligencia artificial. Después, los tipos de clusters en las industrias como tal se tienen de HPC, que son High Performance Computing tradicional, los de entrenamiento de IA y los de alta disponibilidad o Edge Computing. Propiamente el de el HPC tradicional se utiliza para simulaciones científicas y modelado molecular, y su ventaja propiamente es un ecosistema maduro con OpenMPI, y su desventaja es que es menos eficiente para la inteligencia artificial y para el machine learning. Sin embargo, para poder correr simulaciones científicas sí
utiliza un propósito más apropiado como tal. Para los de entrenamiento de inteligencia artificial, su uso primordialmente es el de los modelos de lenguaje, visión por computadora, que como acabo de mencionar requieren de una cantidad de procesamiento gráfico superior a los de los clusters tradicionales. Su ventaja es que tienen un procesamiento paralelo masivo por la cantidad de GPUs que están siendo utilizadas, y su desventaja es su absurda gran cantidad de consumo energético, entre 500 y 700 watts por GPU. Entonces, he ahí la primera desventaja que se tiene con la inteligencia artificial, y es la cantidad abrumadora de energía e impacto ambiental que tiene el entrenamiento de la inteligencia artificial. Hay soluciones que se están trabajando para ello, sin embargo es una temática que debe ser considerada para el mismo propósito. Y último sería de los clusters de alta disponibilidad o edge computing, que su uso es generalmente para sistemas bancarios e e-commerce crítico. Esto sería para disponibilidad del sistema como tal dentro de un cluster para el acceso con tiempo de inactividad mínimo. Esa sería su propia ventaja. Son clusters para alta disponibilidad, es decir, no es posible ni siquiera un solo segundo en toda la utilización del sistema que no pueda ser utilizado, es decir, tiene que estar al 100% todo el tiempo para el uso de los clientes. Entonces, su desventaja es que la redundancia duplica los costos de capital. Para este tipo de escenarios, el costo de la utilización de clusters de alta disponibilidad no es un problema, ya que estamos hablando de bancos, de e-commerce, aplicaciones y plataformas como Temu, Baidu, que necesitan de la disponibilidad inmediata y no puede disponer de ni un solo segundo de problemas dentro de la red. Es ahí donde se utilizan los clusters en la industria. Y tenemos también una revolución tecnológica, como se ha analizado propiamente dentro de la investigación como tal, y el impacto en los clusters y los centros de datos en la actualidad es que propiamente estos son la columna vertebral, no son órganos independientes o partes separadas de la informática, sino que son unas partes fundamentales, la columna vertebral de la transformación digital, que permite y posibilita los avances que parecían imposibles hace décadas. Usted y yo y todos los informáticos que han estado viviendo a través de la ingeniería y del crecimiento tecnológico desde hace 2 décadas podemos ver los grandes avances que se han tenido. Entonces, los clusters y los centros de datos, como los motores para la inteligencia artificial, son la parte más esencial y fundamental para que el crecimiento sea duradero y que vaya acelerado de manera apropiada. Primero que nada, se toma en consideración la democratización de la inteligencia artificial, como por ejemplo el GPT-4 y Claude, accesibles globalmente tras la inversión de miles de millones de dólares. El acceso a los mejores modelos tiene que ser a pago, ciertamente. Sin embargo, la disposición y la democratización de la inteligencia artificial permite que estos modelos gratis todavía tengan un buen rendimiento. Se tiene un escalado empresarial. Entonces los startups acceden a infraestructura de nivel empresarial sin gastos de capital. No es necesario hacer una adquisición y una compra de muchísima hardware ni software, debido a que todos estos clusters y centros de datos están accesibles para los startups de manera fácil y eficiente. Y tiene como una ventaja y como una facilidad y accesibilidad la investigación acelerada. Por ejemplo, la vacuna del COVID-19 fue beneficiada por la modelización computacional en clusters. Entonces, no es precisamente solo el beneficio económico que se obtiene a través de la revolución tecnológica, sino también el beneficio científico y el progreso humano como tal. Entonces, se tiene también la comparativa entre los centros de datos tradicionales de inteligencia artificial y los de la robótica. Para los de tradicional, como se había mencionado, en el equipamiento se tiene CPU multinúcleo, redundancia en todas las capas y la virtualización, unas partes fundamentales en los centros de datos tradicionales.
En el uso generalmente se utiliza para las aplicaciones empresariales, hosting web, bases de datos, etcétera. Y la utilización del PUE es de aproximadamente del 20 al 40%. Entonces esto es las características generales de los centros de datos tradicionales. Por el aspecto de la inteligencia artificial, como habíamos mencionado antes, se utilizan GPUs, se tienen conexiones de ancho de banda de 400 GB, 800 GB y la refrigeración líquida para el enfriamiento del hardware como tal. Y se utiliza en entrenamiento de modelos fundamentales como la inteligencia artificial generativa. Muy importante es que cada uno de los racks dentro de los clusters utilizan aproximadamente más de 100 kilowatts. Sin embargo, se está trabajando y se ha trabajado en la última década para la energía renovable al 100%, de tal manera que no estamos utilizando energía de manera incorrecta, sino que lo estamos utilizando de la mejor manera. Los últimos avances han sido la de utilización de plantas nucleares para propiamente la producción de energía necesaria para poder abastecer los clusters y los centros de datos. Un proyecto muy ambicioso que escuché propiamente de una empresa china es que lanzaron sus clusters y sus centros de datos al espacio para poder hacer propiamente el uso de ellos, y que la refrigeración se haga precisamente en la temperatura que se obtiene al mandar estos al espacio. Entonces no se tiene la misma temperatura como se tiene en la Tierra, sino que se utiliza propiamente la temperatura del espacio para poder acceder a estos clusters. Y en el aspecto de la robótica, para el equipamiento es necesario los procesadores de baja latencia, TSN y la infraestructura de 5G o Wi-Fi 6, y su uso propiamente es para los vehículos autónomos y la automatización de almacenes. Entonces es necesario este tipo de equipamiento para este uso, el cual en otros países como por ejemplo Asia, Japón, China, el uso ya está implementado al 100%, de tal manera que hay cientos de miles de carros autónomos. Sin embargo, esta infraestructura es necesario utilizarla y crearla también en Costa Rica y en países de Latinoamérica para que esta tecnología pueda ser utilizada. Y esto permite una latencia de menos de un milisegundo para la computación en el borde o edge computing. Y último pero no menos importante, se tiene el caso de estudio de Google, la cual propiamente sus clusters, que propiamente Google sería el más grande potenciador de los clusters y los centros de datos, tienen una infraestructura global de más de 30 instalaciones con una hiperescalabilidad de 5 continentes. Es decir, Google propiamente como empresa sería la más grande en lo que es el uso y la formación de clusters y centros de datos, con un aproximado de 2.3 gigawatts de consumo anual y 100% de energías renovables. En PUE es líder con 1.10 en su escala como tal y tiene eficiencia energética récord, de manera que no utiliza energías no renovables, sino que al contrario utiliza energías renovables para el crecimiento de la humanidad como tal, correcto y efectivo y positivo. Tiene tres tipos de centros de datos: los centros tradicionales para la búsqueda, como Google como tal, el buscador, Gmail, Drive, YouTube con servidores personalizados, pods de TPU para la inteligencia artificial, como por ejemplo para el entrenamiento de su inteligencia artificial como Gemini, BERT, Palm con aceleradores propietarios, y la computación Edge o la computación a borde, que propiamente es para poder hacer todos los beneficios que se han demostrado previamente. Y eso sería para la explicación de la investigación como tal. Fue un placer para mí haber propiciado esta información y espero que tenga un excelente día, una excelente Navidad y fin de año. Muchas gracias. Bendiciones.